Es en la década de los setentas en donde México experimenta una crisis provocada por el deterioro de sustitución de importaciones. Para enfrentar esta situación, se implementó un modelo para responder a las circunstancias económicas internacionales. El presidente Luis Echeverría aplicó reformas para los estragos de la crisis y con ellas se pretendió la disminución del endeudamiento externo y la promoción de las exportaciones, principalmente manufactureras. Tal situación generó, entre otras cosas, que el salario no sufriera incrementos en los últimos meses, generando declaraciones de huelga en las que se exigía principalmente el incremento salarial. Lo peor no radicaba en el alza de precios en los productos, sino en el creciente número de desempleados que la crisis traía consigo, pues estos aumentaron el índice del subempleo que alcanzaría sus niveles más altos durante esta época. Para sobrevivir y satisfacer las necesidades de cada familia, se llegó a la necesidad de generar una sobreexplotación en el trabajo, teniendo que trabajar horas extras, con las tareas que son asignadas para que la persona esté sentada todo el tiempo frente a una computadora en un espacio donde no cuentan con las necesidades suficientes para el empleado. ¿O qué decir de las tareas de carga excesiva? Todo esto combinado con una alimentación deficiente, rica en carbohidratos y el saber que el esfuerzo de su trabajo es considerado como mano de obra barata, genera frustración en las personas al desear el abastecimiento de necesidades básicas de forma mercantilizada, generando un sistema de competencia entre los trabajadores para obtener un mejor puesto o un aumento mínimo de salario. Todo este proceso ha desencadenado en los mexicanos el aumento de enfermedades crónico-degenerativas. Por ende, es de suma importancia saber que la historia de la salud en México no es un modelo a seguir, ya que es la expresión de una política desigual en el campo de la conservación de la vida, la extracción de la fuerza de trabajo hasta que se muera el cuerpo. No hay oportunidad de construir, ver o sentir otras opciones. Sin embargo, las instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE pretenden que todos los ciudadanos tengan higiene en su vida. Ante la muerte de millones de mexicanos en los siglos XIX y XX, es necesario tener una actitud que vaya más allá de culpar a los problemas que se vivían en la época de la ignorancia. Insalubridad, comerciantes que adulteraban los productos de consumo, epidemias, etc. Los especialistas e instituciones de la salud no dan salidas para este problema. Las estadísticas suben, nunca bajan, y aun cuando se muestran orgullosos de vencer una epidemia, llega otra y luego otra, y después aparecen las enfermedades crónicas, las degenerativas y paralelamente las psicosomáticas, estas que parecen no tener ningún punto de apoyo en la realidad que vive el sujeto. La cultura en la que nace el sujeto es un espacio en la que se establecen los deseos de lo que se debe o puede ser un individuo, sus aspiraciones y la necesidad de ser alguien o algo. Los deseos se convierten así en el origen del sufrimiento. Emociones como la alegría, la ansiedad, la tristeza, la melancolía y el miedo son exaltadas de acuerdo con los deseos de la persona, cultivando sentimientos y resentimientos, reclamos, odios, prepotencia, soberbia, conformismo, indiferencia. Además, esos sentimientos pueden ser socializados y formar parte de un grupo social, de una familia o de una sociedad. Ante esto, el cuerpo no puede escapar y sin más opciones se encorva, se encorcha, se tensa, genera gastritis, úlceras, colitis, la mirada se opaca, la voz se apaga y el rostro cambia. Estas expresiones son la manifestación de un proceso interior profundo y complejo que guardan relación con los deseos de la persona. Ahora el punto no es que la persona no tenga deseos, sino lo que hace para lograrlos, es decir, cómo trabaja en su cuerpo. Entre tantas enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes se está convirtiendo rápidamente en la epidemia del siglo XXI y en un reto de salud global.
Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel mundial de 1995 a la fecha, casi se ha triplicado el número de personas que viven con diabetes, con cifra actual estimada en más de 347 millones de personas con diabetes. Su etapa inicial no produce síntomas y cuando se detecta tardía, no se trata adecuadamente, ocasiona complicaciones de salud graves como infarto del corazón, ceguera, falla renal, amputación de las extremidades inferiores y muerte prematura. El desafío para la sociedad y los sistemas de salud es enorme, debido al costo económico y la pérdida de calidad de vida para quienes padecen diabetes y sus familias, así como los importantes recursos que requieren en el sistema público de salud para su atención. Los esfuerzos de las ciencias médicas, psiquiátricas y patológicas no han sido suficientes para explicar las dimensiones de un ser que se expresa en nuestro tiempo con sus deseos y sufrimientos. Es por eso que la propuesta por Sergio López Ramos ofrece una lectura de los procesos corporales que, lejos de sujetarse a la lógica positivista, abre nuevos caminos para escuchar y sanar el cuerpo de los mexicanos. Y, de esta manera, comprender a la enfermedad como un proceso construido que bien puede ser explicado desde los deseos de las personas en una relación entre los órganos y las emociones como unidad indisoluble, que genera cambios en el interior del cuerpo. Desde luego, este proceso se localiza en la historia personal de cada individuo. En la cosmovisión china, los 5 elementos que se componen cosmos son madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada uno de ellos se relaciona con los órganos y las vísceras del cuerpo del macrocosmos, microcosmos, donde lo que sucede en el exterior tiene implicaciones en el interior de todos los seres vivos. La explicación de la ruta de construcción a través de una historia de vida nos da la comprensión del cuerpo con otros ojos, porque la alimentación, la cultura, el exceso de vida sexual, el trabajo y las emociones desempeñan un papel importante en el proceso de construcción y deterioro del cuerpo humano, donde el elemento madera está relacionado con el órgano hígado y vesícula biliar, junto con la emoción ira, el fuego con el corazón e intestino delgado, junto con la emoción alegría, el elemento tierra con el estómago, vaso y páncreas, junto con la emoción de obsesión, el metal con el intestino grueso y pulmón, con melancolía y tristeza. Finalmente, el agua, que está relacionado con el riñón, vejiga y la emoción, el miedo. De esta manera, una lectura de cuerpo puede ayudarnos a ver qué órganos están dañados y, por medio de las preferencias del sabor, qué tipo de emoción está predominando. Es por esto que el psicólogo resulta como un agente de cambio para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen o están en riesgo de padecer algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Realizar una lectura del cuerpo y así cambiar su tipo de alimentación y la manera en cómo concibe sus emociones y sentimientos. Por ende, el objetivo y el interés de este trabajo es dar cuenta de la diabetes a través de una historia de vida. Este padecimiento ha sido visto desde el punto de vista médico como una enfermedad crónica, sin cura, que se hereda y que solo se controla con medicamentos. Sin embargo, nosotros vamos a abordarlo desde la construcción social de lo corporal, para lo cual hablamos que los padecimientos se construyen a partir de la ruta órgano-emoción. Se analizaron 4 historias de vida con la similitud en el padecimiento de la diabetes. La primer participante es Yola, con 52 años de edad y 12 años con diabetes. El segundo participante es Iván, con 31 años de edad y 2 años con diabetes. La tercer participante es Herminia, con 58 años de edad y 18 años con diabetes. Y la cuarta participante es Carmen, con 58 años de edad y 8 años con diabetes.
A partir de cómo se entiende la ruta de construcción de la diabetes, podemos decir que los demás casos se articulan de la misma manera con hechos significativos, que se enfocan en abandono por parte de padre y madre, y actualmente pareja. De igual forma, existieron abusos tanto físicos como psicológicos, y la explotación laboral desde pequeños hacia estas personas, generando en ellos rencor, odio, ira, tristeza, resentimiento y angustias. A pesar de la generalización de hechos y emociones que estas personas presentaron en su historia de vida, podemos observar características propias que cada quien individualiza y acciona de forma diferente. En un caso de abandono por parte de los padres, la acción que toma en la actualidad es someterse a una pareja alcohólica que la agrede, mientras que en otro caso, una persona con la misma situación decide tener múltiples parejas y abandonarlas antes de que ellas lo abandonen. En ellos, su historia de vida marca que desde pequeños no tuvieron una estabilidad económica y ahora existe un miedo a regresar a la escasez, para lo cual accionan sobreexplotando su cuerpo en un trabajo. Sin embargo, a Yola sus múltiples parejas no la satisfacían, se sentía vacía. Mientras ella trabajaba de mesera, conoció a quien sería su tercer marido. En un principio no lo tomaba en cuenta, pero él hacía todo lo posible para estar cerca de ella. Yola pensaba que la vida con sus dos hijos estaba bien, pues a pesar de no convivir mucho con ellos, satisfacía sus necesidades básicas. Este hombre hizo todo para que lo aceptara y que cambiara su pensamiento de todos los hombres son iguales. Inclusive le pidió que dejara de trabajar y le propuso mantener a sus hijos y a ella. Llevaron una larga relación de noviazgo hasta que se enteró de que estaba embarazada. Al saber esto, ella entró en desesperación, pues temía que la historia se volviera a repetir. Sin embargo, este hombre le hizo saber que estaría con ella a pesar de todo. Había una incertidumbre más, pues Yola tenía 42 años de edad y el médico le hizo saber que su hijo tenía probabilidad de nacer con síndrome de Down. Todo su embarazo, a pesar de tener el apoyo de su pareja, lloró, entró en una desesperación, tenía miedo, tristeza, se la pasaba tensa y vivía aislada, porque no quería que los demás la vieran con lástima. Durante su embarazo, llevó una alimentación recomendada por un nutriólogo, que constaba de verdura, pollo, pescado, leche y frutas, además de chequeos constantes por parte del médico. Ella solo deseaba que su hijo naciera sano, y así sucedió. Su tercera hija nació completamente sana, sin ninguna complicación. A pesar de esto, le dan la noticia de que tiene diabetes, y que la había desarrollado desde hace mucho tiempo antes. Pero para ella, el hecho de que su hija estuviera sana era lo más importante, por lo que no le dio importancia a la noticia de tener diabetes. Pues no cambió su alimentación y solo tomaba un medicamento con el que se sentía mejor. En este lapso de su vida cumplió con lo que más deseaba: formar una familia, tener una estabilidad económica y a un compañero de vida que sería diferente a toda experiencia pasada. Fue después de 6 años que empezó a notar cambios extraños en su pareja. De repente no llegaba a casa o se comportaba de manera extraña con ella. Sospechando de una infidelidad, decide ir a buscar respuestas, siendo la infidelidad cierta, y al enfrentarse a lo ocurrido, él decide decirle que fue por su culpa, generando en ella tristeza y enojo. Además del rencor y la amargura por la vida, ella empieza a descuidar a sus hijos, no los toma en cuenta y su vida se concentra en su marido, en seguirlo, en hablarle constantemente y en ir a reclamarle a su amante. Casi no comía durante el día y su único alimento era el alcohol y el cigarro. Había una gran desilusión en su vida, pues ella deseaba tener una familia. Por mucho tiempo se había cuidado de no volver a pasar por violencia física, por abandono de un hombre. Confiando ella en su tercer marido, se decepciona, perdiendo la alegría por vivir. Por mucho tiempo estuvo así hasta que sus hijos la ayudaron a salir adelante. Cambiaron su perspectiva de vida, pensando que no sería un hombre por el cual viviría, sino por sus hijos y por ella. Acudió al médico para la revisión de su diabetes, y de ser solo un medicamento el que necesitaba, ahora serían 4, incluyendo la insulina.
Hoy en día cuenta más que nunca con el apoyo de sus hijos, sin embargo la diabetes la ha ido consumiendo. Ella considera que antes tenía un cuerpo más lleno, ahora está en los huesos. De tener un cabello largo ahora se le cae mucho. En la intimidad ya no la disfruta, pues se siente dolida física y emocionalmente. Ya no se considera atractiva ante los ojos de su marido. El ritmo de vida que ahora lleva ya no es el mismo, pues se cansa más rápido. Antes comía de todo. Ahora tiene que cuidar su alimentación. 0 refrescos, quesadillas, papas fritas, pero sin dejar la tortilla, disminuyendo la cantidad. Dejó el alcohol y el cigarro debido a que entró y conoció una religión que le cambiaría de gran manera su vida. Ahora no sería el alcohol ni el cigarro un refugio. Ahora sería Dios. Quien menciona, la salvó. No considera que Dios haya sido quien la haya castigado con una enfermedad, sino se considera a ella por el ritmo de vida que había llevado a lo largo de todos estos años. Sin embargo, cree que Dios le da fuerzas para seguir adelante, para luchar por su vida y la de su familia. Para efecto de análisis, vamos a hacer la construcción de uno de ellos. Para la madre de Yola no le fue difícil sobrevivir en el DF, a pesar de tener que enfrentarse al reto de ser madre soltera y enfrentarse además de una nueva enfermedad crónico-degenerativa en ella, que es la diabetes. Tenía que salir a trabajar para darle de comer a sus 5 hijos, debido a que su padre mantenía relaciones con diversas mujeres y solo regresaba cada 3 meses a su casa. Siendo Yola una de las mayores entre sus hermanos, desde pequeña tenía que cuidarlos. Para ella, era una satisfacción poder cuidarlos, ya que la relación entre ellos era agradable, cuidándose unos a otros. Entre ellos, a su hermana, la consideraba como a una hija. En este lapso de edad en el que Yola tenía 12 años, su tipo de alimentación se basaba en tortillas, frijoles, leche, fruta, nopales, quelites, ya que esto no era lo que más les llenaba y para lo que les alcanzaba. Cuando Yola cumple 15 años, su mamá se da cuenta que son necesarios más recursos para la familia. Por ende, manda a Yola a trabajar terminando apenas el 3er año de secundaria. Para ella le fue difícil dejar la escuela, ya que su mayor deseo era ser secretaria o tener algún puesto importante en una empresa. Ahora tenía que enfrentarse al rechazo en algún puesto de trabajo, ya que no tenía ni la experiencia ni la edad para elaborar. De esta manera, Yola se enfrentó a un cambio abrupto, ya que lo que ganaba apenas si le alcanzaba para darle de comer a su familia o los útiles de sus hermanos. Para sus gastos personales no le alcanzaba. Su deseo, como el de muchas chicas que trabajaban con ella, era el de poder comprarse unos zapatos o ropa de marca, pero no podía. Tenía que desgastarse todo el día con los zapatos casi rotos para tener que alimentar a sus hermanos. Fue ahí cuando se dio cuenta que ella no tendría por qué estar así, siendo su padre el responsable de generar odio e ira en ella, ya que consideraba que no era su responsabilidad, sino la de él. Para ella, lo que más le causaba ira era que de repente llegaba a su casa como si nada y su madre lo recibía y le daba de comer. Después, solo se iba. Sin embargo, el ver a sus hermanos y su mamá en buen estado era su recompensa. En esta etapa de su vida, su alimentación constaba de frijoles, tortillas, huevo, fruta y nopales. Con el paso del tiempo, a sus 18 años conoció a un hombre del cual se enamoraría al ser este su primer amor. Decidiría irse a vivir con él debido a la excelente posición económica en la que se encontraba. Ella no vivió de ninguna carencia, tenía su propia casa, sus muebles, y su alimentación era rica en pescado, carne, verduras, frutas y leche. Para ella le fue difícil enfrentarse al nuevo reto de ser ama de casa, ya que por mucho tiempo estuvo trabajando. Sin embargo, ser una ama de casa y una esposa ejemplar era su mayor deseo. No obstante, el acordarse de muchas veces de cómo se cocinaba un alimento era un reto para ella, ya que si no le hacía como le gustaba a su marido, éste la golpeaba. De igual forma era lo mismo cuando se vestía de forma provocativa. Tenía que usar cosas holgadas para que no se vieran sus atributos. Lo mismo ocurrió con su corte de cabello. De ser largo, ahora tenía que ser corto debido a que llamaba mucho la atención.
Y qué decir si le hablaba a un hombre, porque le iba mucho peor. Fue así como ella entró en un estado de confusión, donde no sabía quién era el que estaba mal, si ella o él, ya que su mayor deseo era el de formar una familia con su marido. Sin embargo, esto no sucedió. Lo que para ella al principio era felicidad, ahora se convirtió en tristeza, que a su vez generó en ella decepción, rencor y resentimiento. Al no saber qué hacer, no fue sino hasta que se enteró que estaba embarazada y se dio cuenta que no quería que su hijo sufriera de violencia igual que ella, o peor aún, que ni siquiera llegara a tener a su hijo por los golpes que su marido le daba. Así que decidió salirse de su casa y regresar con su mamá, siendo ella quien cuidaría de su hijo, mientras que ella salía a trabajar para mantener a su hijo y aportar dinero a su casa. Sus trabajos eran variados y no duraba mucho en ellos, ya que trabajaba mucho tiempo y le pagaban poco. Ahora su mayor deseo era el darle lo mejor a su hijo y que no le faltara nada, por lo que decidió pedirle empleo a su padre como cajera en uno de sus negocios. Fue ahí donde tenía una estabilidad económica mucho mejor, ya que como era cajera, tenía la oportunidad de agarrar dinero extra de lo que le pagaban. A pesar de estar mucho mejor y ver a su hijo crecer en buenas condiciones, pensaba en lo mucho que desearía tener una familia y un padre para su hijo. Fue así hasta que encontró una segunda pareja, quien se enamoraría por completo y se diera cuenta que él sería un buen padre para su hijo, al ver cómo lo trataba y que sobre todo lo aceptaría a pesar de ser de otro hombre. Así que fue a vivir con él. No obstante, la felicidad le duró poco, cuando se daba cuenta que su marido no la tomaba en cuenta, ya que se iba a tomar y a jugar dominó con sus amigos. Por más que platicaba ella con él, o hiciera todo para que se diera cuenta que ella ponía todo de su parte para ser una buena esposa y ama de casa, él seguía igual, generando en ella cierto enojo que la llevó a tomar una actitud de irse igual a tomar y a convivir con sus amigos, e inclusive no llegar a su casa, pero ni así lo logró. Ni así llegó a obtener la atención de su marido. En su mayor deseo de formar una familia, ahora todo sería una decepción, al tener que tomar una decisión de dejar su segundo marido. Y fue en este momento cuando se enteró que estaba esperando a su segunda hija. Siendo de nuevo madre soltera, era su madre la que cuidaba a sus hijos. Durante su embarazo, su alimentación constaba de carne de puerco, gorditas, quesadillas, papas, pambazos y una que otra manzana. Después de tener a su segundo hijo, se dio cuenta que la familia que siempre había deseado no era posible. Fue por eso que tomó la actitud de salir con muchas parejas, las cuales solo conocía una vez y después no quería volver a saber nada de ellas. Le gustaba ir a fiestas, bares, bailes, en cualquier evento que se le presentaba, siempre estaba ahí. Su alimentación se basaba en carne de res, puerco, pollo, tacos, gorditas, pambazos, quesadillas, papas fritas y sobre todo el alcohol. Es importante reflexionar y mirar el panorama que esto nos muestra, no solo en la vida de estos participantes, sino en una población en donde en un principio el ser, el hombre, es tomado como mano de obra ante una necesidad que no es propia, solicitando el despojo de sus deseos y de su plenitud, desgastando no solo sus cuerpos, sino también sus relaciones afectivas, su vida, y cuando ya no se requiere más, por el avance de las máquinas, simplemente se ignora, argumentando que los avances de la tecnología serán para beneficio de todos, lo cual cuando alzamos la mirada podemos ver que es solo una ilusión. Pues aquellos que en un momento sacaron adelante a una nación en crisis, ahora son desempleados, esperando ver el beneficio de las nuevas tecnologías. Es claro que la modernización no fue beneficio para todos, tanto así que los más beneficiados fueron aquellos que no se ensuciaron las manos, siendo parte de este engranaje que es la producción. Aquellos que dejaban a sus familias para entregar 12 horas de esfuerzo y de sudor. El hombre, en esta sobreproducción, se olvidó de ser un ser lleno de deseos, de sueños, dejando a merced de otros hasta sus necesidades básicas, teniendo horarios fijos y estrictos para comer, incluso para darse un respiro,
dejando en mano de otros lo que debían comer por los productos que salen al mercado. Trabajando para tener una familia satisfecha en cuanto al abastecimiento de alimento, pero dejándola pobre en la entrega de afecto por el gasto de tiempo en la producción. Las situaciones estresantes en las sociedades modernas desatan problemas familiares, como la desintegración de la familia, el consumo de drogas, las relaciones de codependencia o alguna enfermedad crónico-degenerativa que va a llevar al individuo a no enfrentar su realidad. Todo esto no solo genera una consecuencia en las relaciones afectivas, sino que principalmente va en contra del individuo, a quien la dieta que le venden no lo nutre, sino que lo enferma. Además, ese sistema lo lleva a la competitividad, mostrando como trofeo una miseria en bandeja de plata, generando la frustración en las vidas, buscando en quién apoyarse para seguir subiendo de puesto, lo cual es así aumentando en trabajo con un salario muy por debajo de lo que se da en esfuerzo y tiempo. Es así como el contexto histórico-social se hace parte de las personas que van aceptando la vida como si no hubiera una opción de cambio, haciendo propios al sufrimiento, la queja y el reclamo. La frustración que genera vivir en un sistema en donde no hay un cumplimiento de derechos para vivir dignamente genera padecimientos que comienzan con un síntoma, los cuales el ser humano ignora utilizando una pastilla, la cual da una satisfacción momentánea. Pero los síntomas de toda esta frustración hace que prevalezca el dolor físico, siendo este el grito desesperado de un cuerpo sobretrabajado. No escuchar a nuestro cuerpo, callarlo con medicamento, puede generar que el padecimiento aumente. Solo nos estanca, no nos permite crecer ni vivir dignamente. Ahora no es solo un sistema, sino que el mismo ser humano se autosabotea al no sentirse, al no escucharse, al callarse con sus propias manos. En la realidad, lo corporal fracasa en su lucha por la conservación de la vida, una vida rodeada de una sociedad competitiva que se olvida de la preservación de la vida digna y se enfrasca en la automatización y en la competencia. El cuerpo no puede escapar de los sentimientos, así que los socializa. Los hace parte de su persona, incluso de una familia. Este estancamiento se nota en los rostros, en la mirada, y genera que el cuerpo se tense, degenerándose a sí mismo. El cuerpo es un proceso de construcción permanente y continuo, donde anida el principio de la vida que se expresa dando respuestas. Cabe mencionar que hay nuevas formas que permiten aumentar la esperanza de vida, en donde también se espera llegar a una muerte digna, en la cual una enfermedad no va a ser la protagonista, sino la historia de un hombre y de una mujer que ha atendido sus necesidades, escuchando su cuerpo.